¿Estarás dispuesto a reconocer la grandeza, la soberanía, el poder de Dios, aunque éste muchas veces se salga de nuestros deseos o no sea lo que esperamos? Esta es la lección que vamos a aprender hoy, basada ya en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 15, cuando un hombre llamado Naamán dijo: «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel». Una frase que él mencionó después de que había sido curado. Naamán fue un hombre poderoso, un hombre importante, que estaba acostumbrado a que la gente le obedeciera y a que la gente hiciera las cosas como él quisiera. Fue un hombre que era comandante del rey, era el comandante del ejército de Siria. Entonces, él estaba acostumbrado a ordenar a las personas y a que las personas estuvieran atentas a él para obedecerle. Pero sucede que un día él se llena de una enfermedad llamada lepra. Esa enfermedad que va comiéndose la piel y que va acabando con las personas hasta que completamente las mata. Entonces, buscándole una solución a su problema, Naamán se encuentra con Eliseo, profeta de Dios, y va a él creyendo o medio creyendo que puede realmente ayudarle. Y digo medio creyendo porque al llegar con Eliseo le dice exactamente lo que tiene que hacer. Pero para Naamán fue algo ridículo hasta cierto punto y dijo: ¿Cómo puede ser posible que me manden a hacer esto tan simple y me manden a hacerlo a ese lugar donde hay lugares mejores? ¿Por qué no me manda a hacer algo más especial? ¿Por qué no me manda a un lugar más limpio? Fue lo que él estaba argumentando. Pero sus siervos, las personas que estaban alrededor de él, lo convencen y le dicen: oye, mira, pues si eres capaz de hacer mucho, ¿por qué no haces esto que es tan simple? Naamán termina convencido, lo hace y es así que termina sanado. Y es que muchas veces en nuestra vida tendremos que decidir entre estas dos opciones, entre hacerlo a nuestra manera y no recibir ninguna bendición, o hacerlo a la manera de Dios y ser de esa manera recompensados. Dios va a actuar conforme a su sabiduría, conforme a su soberanía. Y de nosotros queda la parte de si queremos obedecerlo, aunque este sea algo diferente a lo que nosotros pensamos, o sea muy diferente de como nosotros creíamos. Dios es autónomo y no está limitado por nuestros pensamientos ni por nuestras limitaciones. Él siempre va a hacer las cosas, como lo dije ya, conforme a su sabiduría y teniendo muchas más cosas en cuenta de las que nosotros siquiera podemos imaginar. Nosotros podríamos ver un futuro corto, a corto plazo, tal vez un año, tal vez un día, tal vez unas horas, pero Dios es capaz de ver toda una vida adelante. Dios es capaz de ver cómo la acción que nosotros vamos a hacer va a determinar la vida de nosotros, la vida de los que están alrededor de nosotros, o va a ser escrita para las personas que tal vez nosotros ni siquiera conocemos. Y este es el reto que todas las personas tienen a diario, porque todos buscan a Dios y a veces Dios es algo diferente a lo que ellos pensaban, y entonces mejor siguen buscando otra cosa, siguen buscando algo que se parezca más a lo que las personas quieren, y es donde entonces se quedan sin las bendiciones de Dios. Dios es tal cual viene descrito en la Biblia. A veces no lo podremos comprender, pero siempre sabremos que lo que Él haya decidido va a ser mejor que lo que nosotros queramos. Y esto fue lo que pasó con Naamán. Un hombre que fue capaz de reconocer a Dios y que con esta frase, al decir yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, es una frase muy poderosa, porque esto es algo que demuestra su transformación. ¿Recuerdan ustedes cómo llegó Naamán o cómo describíamos a Naamán? Un hombre importante, un hombre poderoso, un hombre que daba órdenes y que la gente lo escuchaba dispuesto a obedecer lo que él le mandara. Y ahora era un hombre que le estaban diciendo qué hacer. Lo vemos a la primera parte actuando con esa arrogancia, pero después actuando con humildad y diciendo: lo hubiera hecho más fácil. Pude no habérmela complicado tanto. Ahora reconozco que Dios tenía razón y yo no tenía razón. Porque cuando nos enfrentamos a la verdad, y es que Dios siempre va a desafiar nuestra arrogancia con la verdad, va a desafiar nuestras creencias con la verdad. Porque para Dios no importa quién seas, no importa qué antecedentes tengas, no importa qué tan
teólogo seas o qué tan estudiado seas, no importa qué tanto sepas, Dios siempre se va a mostrar a ti con la verdad y te lo va a hacer de tal forma que no va a quedar de otra cosa más que reconocerlo si realmente eres honesto y realmente buscas la verdad. Si no, siempre te enfrascarás en tus mismos pensamientos sabiendo que estás equivocado, pero no queriendo dar tu brazo a torcer. Naamán fue capaz de reconocer que él no tenía razón y que Dios tenía razón. Que sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios, y aunque Dios se salió de su caja, aunque Dios fue más allá de lo que Naamán pensaba, Dios siempre tuvo la razón. Y es que esta frase poderosa no solamente se queda ahí. El ser capaz de reconocer a Dios nos muestra un hombre que era egocéntrico, que era idólatra, siendo transformado en un hombre monoteísta que ahora solamente reconocía a Dios como el único Dios. Fíjense cómo era antes. Antes él pensaba que él se las sabía todas, antes él pensaba que él tenía las respuestas a todas, por eso ese egocentrismo. ¿Cómo voy a andar haciendo eso que Dios me pide? Fue lo que pensó. Pero no solamente eso, sino que tal vez anduvo buscando en más lugares a tal grado de decir, ninguno pudo hacer lo que Dios sí puede hacer. Y es donde otra vez vuelve a tomar sentido esta frase, porque ahora él dice, yo no voy a servir a ningún otro Dios, yo no voy a volver a pensar como pensaba hasta ahora, sino que solamente ofreceré sacrificio a Dios y solamente a Él voy a servir, porque ahora reconozco que es el único Dios. Él no es un judío, Él no es una parte del pueblo de Israel, pero cuando estuvo frente a la verdad, pero cuando estuvo frente al Dios verdadero, no le quedó de otra más que reconocerlo como lo que Él era. Lo hizo cambiar su mentalidad, lo hizo rendirse ante Dios y lo hizo servir a Dios y adorar a Dios. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Esto es como nosotros deberíamos de reaccionar, reconociendo que Dios es más grande que nosotros y no estarlo tratando de limitar a nuestras creencias, a nuestras definiciones, como le decía al principio. A veces que nosotros pensamos es que Dios tiene que ser así, o es que Dios tiene que hacer lo que yo pienso que tiene que hacer, tiene que reaccionar como yo creo que tiene que reaccionar. Pero no es cierto. Dios no tiene que. Dios va a hacer lo que Él quiera, va a hacer lo que a Él le plazca, y nosotros no tenemos ninguna injerencia, no tenemos nadie nos está pidiendo nuestra opinión a ver si nos parece lo que Él está decidiendo. Él es soberano y va a hacer lo que le plazca. Pero tenemos la confianza y sabemos que al ser un Dios bueno, no va a buscar un mal para nosotros. Pero aún así, Él va a hacer lo que le plazca. Naamán dijo algo que sería bueno que muchos de nosotros aprendiéramos a decir: a reconocer a Dios como nuestro Dios, tornando nuestra arrogancia en humildad, tornando nuestra idolatría y nuestro egocentrismo en solamente ver y adorar al único y verdadero Dios. Y esa es la lección. ¿Estarías dispuesto a seguir a Dios, a someterte a su soberanía, a reconocer su voluntad, aun cuando ésta fuera algo o fuera muy diferente a lo que siempre has creído? Y esa decisión la vas a tomar solo tú. Y esa es una decisión en la que me gustaría que no la tomaras a la ligera. Reflexiónalo. Dios no siempre va a hacer lo que tú quieres. De hecho, pocas veces va a reaccionar como tú esperas que reaccione. Dios va a reaccionar conforme a sus estándares. Y es allí donde se va a probar si verdaderamente creíamos en Dios y verdaderamente aceptábamos su voluntad. Naamán al principio no lo aceptó. Es creíble, es entendible que no sea fácil, pero al final no le quedó de otra más que reconocerlo. Y esa es la parte en que tú vas a decidir qué hacer, en la que yo voy a decidir qué hacer y en la que todos debemos de estar atentos. No me queda más que agradecerte que hayas estado conmigo. Recuerda, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Acompáñame la próxima. Nos vemos aquí para poder seguir meditando en más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.